Friedrich Engels 1 Barmen-Elberfeld, Prusia. 28 de noviembre de 1820, Londres. 5 de agosto de 1895, también conocido en español como Federico Engels, II fue un filósofo, politólogo, sociólogo, antropólogo, historiador, periodista y teórico revolucionario comunista y socialista alemán. Era amigo y colaborador de Karl Marx. De él dijo Engels: al lado de Marx siempre toqué el segundo violín. 3-4 Engels era hijo del propietario de una importante fábrica textil en Manchester, corazón de la revolución industrial. Durante su estancia, escribió su primer libro La situación de la clase obrera en Inglaterra, 1845, que influyó a Marx a concebir la dialéctica histórica en términos de conflicto de clases. 5-6 Junto con él, fue coautor de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos comunista, socialista y sindical, como La Sagrada Familia, 1844, La ideología alemana, 1846, y El Manifiesto del Partido Comunista, 1848. Fue dirigente político de la Primera Internacional, 1864, y de la Segunda Internacional, 1889. También ayudó financieramente a Marx para que publicara El Capital en 1867. Sus actividades periodísticas contribuyeron significativamente a la difusión del marxismo a través de obras como Anti-Düring, 1877, y Del socialismo utópico al socialismo científico, 1880. Después de la muerte de Marx, en 1883, escribía el revolucionario Lenin. Engels, solo, continuaba siendo el consejero y guía de los socialistas europeos. 3 Engels editó y publicó el segundo y tercer tomo de El Capital y organizó las notas de Marx para componer teorías sobre la plusvalía, que luego publicaría Kautsky como cuarto volumen. Además de sus estudios económicos y filosóficos, Engels se ocupó intensamente del desarrollo de las ciencias naturales, matemáticas y continuó trabajando en el desarrollo teórico de su cosmovisión en la dialéctica de la naturaleza, 1883, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 1884, y Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, 1888, sentando así las bases para el materialismo dialéctico posterior. Engels se niega a asignar a la filosofía el papel de ciencia de las ciencias y hace hincapié en el valor metodológico de aquella, siendo de importante contribución su lógica dialéctica, teoría del conocimiento y su crítica del agnosticismo. Sus conocimientos polifacéticos le permitieron clasificar las ciencias basándose en sus conexiones con las formas objetivas del movimiento de la materia. 7 Aplicó métodos dialécticos a las ciencias naturales y también utilizó sus conocimientos de antropología para producir un estudio de los orígenes históricos de la propiedad privada y la opresión de las mujeres. 8 En su correspondencia con Franz Mehring, Engels puso de manifiesto la interacción de infraestructura económica con la superestructura con el desarrollo de la ideología, filosofía, religión, arte, como un proceso que se opera por el llamado pensador pero que las verdaderas fuerzas propulsoras que lo mueven, permanecen ignoradas y se imaginan, pues, fuerzas propulsoras falsas generando una falsa conciencia al pensador. 9 Engels mostraba también interés en el movimiento revolucionario ruso y redactó una serie de artículos dedicados a las relaciones sociales en ese país. 3 Según Isaiah Berlin, fueron las obras de Engels, en lugar de las de Marx, la fuente principal del materialismo histórico y dialéctico de Plejánov, Kautsky, Lenin, Trotsky, Mao e incluso Stalin. 10 La relación entre la teoría de Marx y Engels es todavía objeto de debate dentro del marxismo. 11 En agosto de 1895, a los 74 años, Engels murió de cáncer de esófago en Londres. Sus cenizas fueron esparcidas por Beachiad, cerca de Eastbourne. Tras su muerte, Lenin escribió: con su muerte los revolucionarios rusos han perdido al mejor de sus amigos. Honremos siempre la memoria de Federico Engels, gran luchador y maestro del proletariado. 3 Orígenes y juventud. Engels nació el 28 de noviembre de 1820, en Barmen, provincia de Renania, hijo de Friedrich Engels y su esposa Elise Marice, 12 prósperos industriales textiles renanos. 13 La familia, asentada en Renania desde finales del siglo XVI, había comenzado a prosperar en tiempos del bisabuelo de Engels, quien se había instalado en Barmen y creado una industria de blanqueo de hilados. 14 El padre de Engels había perdido el negocio familiar por disputas familiares y había fundado uno nuevo de hilatura de algodón con nuevos socios holandeses en Manchester, Barmen y Engelskirchen.
15 la familia, formada por el matrimonio y sus 8 hijos, la mitad mujeres y la otra mitad varones. 12 mostraba una religiosidad cercana al calvinismo muy extendida en la época en la región. 16 caracterizada por un cierto puritanismo, ascetismo, reserva e industria, que la familia inculcó al joven Engels. 17 Tras estudiar en la escuela local, a los 14 años se le envió al gimnasio de Elberfeld, uno de los mejores de Prusia, donde se alojó con un pastor luterano de la localidad. 18 Allí, gracias a sus lecturas de antiguos mitos y romances germanos, se vio influenciado por el nacionalismo romántico alemán. 18 El patriotismo cultural que adquirió en esta época le acompañó toda su vida. 19 A pesar de sus buenas notas y su deseo de continuar sus estudios y quizá dedicarse a la poesía, su padre lo sacó del instituto para que comenzase a aprender sobre el negocio familiar. 19 Friedrich Engels fue un colaborador directo de Karl Marx. Era costumbre nuestra ayudarnos recíprocamente en cuestiones científicas especiales. 136 Marx dijo de Engels que había llegado al mismo resultado que yo por distinto camino. 137 Y se consideraba discípulo de él. 138 Sus apuntes para una crítica de la economía política y la situación de la clase obrera en Inglaterra influyeron enormemente en Marx. 139 140 141 Según Paul Lafargue, Marx nunca se cansó de expresar asombro por la universalidad del conocimiento de Engels, así como por la maravillosa agudeza de su mente. 98 Engels destacó 2 contribuciones de Marx: el materialismo histórico y haber demostrado cómo se opera, dentro de la sociedad actual, con el modo de producción capitalista, la explotación del obrero por el capitalista. 142 Tras la muerte de Marx, Engels adoptó el rol del bulldog de Marx como Thomas Huxley lo fue para Charles Darwin. 143 Publicó sus manuscritos, ediciones nuevas de sus obras y defendió sus teorías de sus críticos. Engels siempre mantuvo una posición humilde de sus aportes al marxismo. Decía: yo soy el albacea literario de Marx. 144 Y al lado de Marx, siempre toqué el segundo violín. 3-4 Durante los 40 años de mi colaboración con Marx, tuve una cierta parte independiente en la fundamentación, y sobre todo en la elaboración de la teoría, es cosa que ni yo mismo puedo negar. Pero la parte más considerable de las principales ideas directrices, particularmente en el terreno económico e histórico, y en especial su formulación nítida y definitiva, corresponden a Marx. Lo que yo aporté, si se exceptúa todo lo más, 2 o 3 ramas especiales, pudo haberlo aportado también Marx aún sin mí. En cambio, yo no hubiera conseguido jamás lo que Marx alcanzó. Marx tenía más talla, veía más lejos, atalayaba más y con mayor rapidez que todos nosotros juntos. Marx era un genio. Nosotros, los demás, a lo sumo, hombres de talento. Sin él la teoría no sería hoy, ni con mucho, lo que es. Por eso ostenta legítimamente su nombre. 145 Sin embargo, el papel que tuvo Engels fue bastante influyente al defender y sentar las bases e influencia de la teoría marxista. Engels era más rápido escritor que Marx y más legible, capaz de identificar los principales puntos. 146 Entendió toda la concepción de Marx no como una doctrina, sino como un método de investigación. Por consiguiente, aquí habrá que realizar todavía cierto trabajo que Marx, en su primer esbozo, no ha llevado hasta el fin. 147 Engels no solo aplicó el materialismo histórico en sus escritos, sino que desarrolló y aplicó también el materialismo dialéctico, que llegaría a ser la filosofía oficial del movimiento comunista después de la Revolución Rusa de 1917. Dedicó la mayor parte de su trabajo teórico y práctico al pensamiento de Marx, pero también abrió áreas en la teoría marxista a las que Marx prestó poca atención. En particular en las disciplinas clásicas de la filosofía, como la epistemología, la ontología, la antropología y la teoría de la historia, considerándosele hasta un pensador independiente. 148 Además de sus estudios económicos y filosóficos, Engels también se ocupó intensamente del desarrollo de las ciencias naturales, matemáticas y continuó trabajando en el desarrollo teórico de su cosmovisión en el Anti-Düring, 1878, la dialéctica de la naturaleza, 1883, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 1884, y Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, 1888, sentando así las bases para el materialismo dialéctico posterior. 84 En su correspondencia, Engels pone de manifiesto la interacción de la base y de la superestructura, muestra las particularidades específicas del desarrollo de la ideología, filosofía, religión, arte.
2. La relación teórica entre las enseñanzas Karl Marx y Friedrich Engels han sido objeto de múltiples debates y posiciones. 149-150. Como Juan Manuel Araguas Estragués explica, los análisis de Marx poseen una mayor sutileza y algunas interpretaciones engelsianas de los planteamientos de Marx tienden a la simplificación. 151. El mismo Engels era consciente de este peligro en la divulgación del marxismo. En su correspondencia escribía que las teorías de Marx no son un Alleinseligmachendes Dogma, un dogma de salvación universal. 152. Que se deba aprender de memoria y a repetir mecánicamente. 153. Alertaba en contra de los vulgarizadores que hacían de ellas una simple frase para clasificar sin necesidad de más estudio todo lo habido y por haber, una palanca para levantar construcciones a la manera del hegelianismo. 154. Con todo ello, Aragues concluye que fue una relación de una notable profundidad, política y filosóficamente muy productiva. 151. Influencias. Aparte de Marx, las propias creencias de Engels fueron influenciadas por los primeros socialistas como Saint-Simon, Robert Owen y Charles Fourier. 155. Deriva 4 puntos principales de Fourier que caracterizan las condiciones sociales de un Estado comunista. 156. El primer punto sostiene que cada individuo podría desarrollar plenamente sus talentos al eliminar la especialización de la producción. Sin especialización, a cada individuo se le permitiría ejercer cualquier vocación de su elección durante el tiempo que desee. Si los talentos lo permitieran, uno podría ser panadero durante un año e ingeniero al siguiente. El segundo punto se basa en el primero. Con la capacidad de los trabajadores de desplazarse por los diferentes trabajos de su elección, la base fundamental de la división social del trabajo se destruye, y la división social del trabajo desaparecerá como resultado. Si alguien puede emplearse en cualquier trabajo que desee, entonces claramente ya no hay divisiones ni barreras de entrada para el trabajo. De lo contrario, tal fluidez entre trabajos completamente diferentes no existiría. El tercer punto continúa desde el segundo. Una vez que la división social del trabajo haya desaparecido, la división de clases sociales basada en la propiedad se desvanecerá. Si la división laboral pone a un hombre a cargo de una granja, ese agricultor posee los recursos productivos de esa granja. Lo mismo se aplica a la propiedad de una fábrica o un banco. Sin la división del trabajo, ninguna clase social puede reclamar derechos exclusivos sobre un medio de producción en particular, ya que la ausencia de la división del trabajo permite que todos lo usen. Finalmente, el cuarto punto concluye que la eliminación de las clases sociales destruye el único propósito del Estado y dejará de existir. Como Engels declaró en su propia escritura, el único propósito del Estado es disminuir los efectos de los antagonismos de clase. Con la eliminación de las clases sociales basadas en la propiedad, el Estado se vuelve obsoleto y se logra una sociedad comunista, al menos a los ojos de Engels. En todas las discusiones fundamentales, Hegel fue la principal figura formativa en la que Engels basó sus consideraciones. Un elemento esencial del trabajo tardío de Engels fue el examen de la antropología y la prehistoria, cuya importancia solo se hizo evidente para él cuando leyó las obras de Charles Darwin, August Franz von Axtausen, Georg Ludwig von Maurer y Lewis Henry Morgan. Filosofía y dialéctica. La exposición del materialismo dialéctico se encuentra fundamentalmente en las obras de Engels y se suele considerar también como expresión del pensamiento propio de Marx. 157. Mientras para Marx la dialéctica es un método para interpretar la sociedad y historia, en Engels la naturaleza es la piedra de toque de la dialéctica. 158-159. El materialismo dialéctico entiende que la real unidad del mundo estriba en su materialidad, y esta queda probada por la filosofía y de la ciencia de la naturaleza. 160. Engels desarrolló sus concepciones filosóficas en la década de 1870, cuando comenzó a tratar intensamente con las ciencias naturales, especialmente con respecto al problema de la dialéctica, trasplantándola a la concepción materialista de la naturaleza y de la historia. 161. En ese momento, Engels se enfrentó a la tarea de defender la dialéctica contra los ataques de Karl Eugen Düring y al mismo tiempo de presentar los principios de una nueva filosofía que difería tanto del idealismo anterior como del viejo materialismo, que no era histórico ni dialéctico, sino mecanicista y metafísico, en el sentido de antidialéctico. 162-163. Elementos importantes de sus últimas concepciones filosóficas se encuentran en Dialéctica de la Naturaleza, aunque muchos de sus análisis o ejemplos habían perdido ya valor cuando se publicaron en 1925, en un marco de crecimiento explosivo de la ciencia natural y de debate epistemológico. Naturaleza y materia. Editar.
El materialismo dialéctico toma de posición filosófica de Marx frente al idealismo hegeliano. Representa el marco de referencia conceptual del que se desarrolla el materialismo histórico, que sería la expresión propiamente científica de su pensamiento. Mientras que Hegel veía la naturaleza como una mera alienación de la idea, que era incapaz de desarrollarse a tiempo. 164 En Engels lo único real es la naturaleza. 165 La naturaleza no es una mera etapa lógica de la mente. Más bien, la historia humana solo se diferencia de la historia de la naturaleza en cuanto proceso de desarrollo de organismos conscientes de sí mismos. 166 Inspirado en la teoría darwiniana de la descendencia, Engels ve la naturaleza como un fenómeno histórico. 167 John Bellamy Foster argumentó que fue la concepción de la historia natural que surgió del análisis de Darwin la que permitió entender la naturaleza dialécticamente, es decir, en términos de su emergencia. 168 Para Engels la materia está esencialmente en movimiento. El movimiento es contradictorio, lo que se deriva del hecho de que un cuerpo en movimiento en uno y el mismo momento del tiempo, se encuentra en un lugar y en otro, está y no está en un mismo lugar. 169 A su vez, la materia es infinita en el tiempo, eternidad, en el espacio y en la profundidad, inexhaustibilidad de las propiedades de las partículas elementales. Como prueba Engels considera la ley de la conservación de la energía y concluía que el movimiento y la materia son indestructibles e increables. 170 Engels cuestionó la extrapolación cosmológica de la segunda ley de la termodinámica a la hipótesis de la muerte térmica del universo que William Thomson había apoyado para justificar la intervención de Dios en el universo. 171-172 John Bellamy Foster propuso que Engels apuntó a un enfoque dialéctico similar al de los antiguos filósofos griegos para quienes el mundo era esencialmente algo que había surgido del caos, algo que se había desarrollado, que había surgido véase, entropía y termoeconomía. 173-174 Leyes de la dialéctica. Sobre la base de la suposición de Engels de que todo lo real es material y todo lo material está esencialmente en movimiento, entonces se puede decir que todo lo real contiene contradicciones o que en realidad los opuestos necesariamente se interpenetran. En la naturaleza vigen las mismas leyes dialécticas del movimiento, en el confuso seno de las innumerables modificaciones, que dominan también en la historia la aparente casualidad de los acontecimientos. Las mismas leyes que, constituyendo también en la evolución del pensamiento humano el continuo hilo conductor, llegan progresivamente a la conciencia del hombre. F. Engels, 1878 Anti-Düring Prólogo a la segunda edición Engels desarrolla tres leyes dialécticas por abstracción 159 tanto para la naturaleza como para la historia de la sociedad humana. Ley de la transformación de la cantidad a la calidad, que establece que en la naturaleza los cambios cualitativos solo pueden tener lugar mediante la adición cuantitativa o la eliminación cuantitativa de materia o movimiento. 175 Por ejemplo, la evaporación del agua es un cambio cualitativo debido al aumento de la cantidad de temperatura. 176 Esto también se aplica a la historia y a la política, donde de pequeños cambios sociales surgen movimientos revolucionarios para cambiar el sistema económico, ver materialismo histórico. 177 Ley de la negación de la negación. Rige el desarrollo de la naturaleza, de la historia y del pensamiento donde cada fenómeno implica su negación. 178-179 Un ejemplo de Hegel. El capullo desaparece al abrirse la flor, y podría decirse que aquel es refutado por esta. Del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allí de la planta, mostrándose como la verdad de esta en vez de aquella. Estas formas no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles. 180 Ley de la unidad y lucha de los contrarios. Establece que los fenómenos naturales son el resultado de la lucha de elementos contrarios, que se hallan unidos en el mismo ser o fenómeno, siendo la causa de todo movimiento en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Volviendo al ejemplo de la flor de Hegel. En su fluir, constituyen al mismo tiempo otros tantos momentos de una unidad orgánica, en lo que, lejos de contradecirse, son todos igualmente necesarios, y esta igual necesidad es cabalmente la que constituye la vida del todo. 180 Lenin señaló que la unidad de los contrarios es condicional, temporal, relativa, y la lucha entre ellos es absoluta, como absoluto es el desarrollo, el movimiento. 181 Conocimiento y lógica dialéctica. Las leyes dialécticas no son entendidas por Engels solo como un principio histórico, sino sobre todo como un principio ontológico y epistemológico.
Es el modo de movimiento y desarrollo de todos los seres y al mismo tiempo el método de pensar. Estas tres han sido desarrolladas por Hegel, en su manera idealista, como simples leyes del pensamiento. La primera, en la primera parte de la lógica, en la teoría del ser. La segunda ocupa toda la segunda parte, con mucho la más importante de todas, de su lógica, la teoría de la esencia. La tercera, finalmente, figura como la ley fundamental que preside la estructura de todo el sistema. El error reside en que estas leyes son impuestas, como leyes del pensamiento, a la naturaleza y a la historia, en vez de derivarlas de ellas. F. Engels, 1873-1883, Dialéctica de la naturaleza. Dialéctica. En la Sagrada Familia, Marx y Engels mostraron su epistemología materialista contra la filosofía idealista especulativa de los jóvenes hegelianos.